estábamos hablando de lo difícil que es hacer el ayuno, ¿cierto? Sí, en la iglesia terminamos los 21 días de ayuno y oración y déjeme decirle que no es fácil. Sí, pero ¿usted está diciendo que ayunó 21 días? No, yo no ayuné, la verdad. Ah, Bueno, yo dejé de tomar alcohol y de comer postre, dulce. Ok, pues Entonces sí fue un tipo de ayuna, pero no es el ayuno que vamos a discutir ahora. Bueno, ahora que él dice un tipo de ayuno, lo que pasa es que el ayuno es abstención, abstinencia de algo, olvidarse de voy a cohibirme de comer algo. Unas personas pues lo hacen para romper un hábito y las otras personas hacen ayunos de alimenticios por salud o también los hacen por dietas porque son estilos de vida. O propósitos espirituales. Exacto. El año pasado intenté un tipo de ayuno que se llama el ayuno intermitente. Y eso significa de que, bueno, yo por lo menos lo implementé no comiendo hasta el mediodía. Pero O sea, a las 12 del mediodía yo no comí. Allí empecé a comer y después de las 8 de la noche ya no comí más. Entonces, 8 horas de comer y 16 horas de ayuno. No, o sea, pero ¿a qué hora era la última comida? A las 8 p.m. A Antes. a las Pero 8 de la después de noche. ahí ya no comí más. Ah, bueno, pues el ayuno que nosotros vamos a hablar aquí es el que más se facilita a la comunidad hispano-latina, el que más se nos facilita a los hispanos, porque un hispano le va a decir, bueno, eso es lo que me han dicho a mí en la clínica, me dicen, yo no voy a aguantar hambre, no me gusta aguantar hambre, no puedo. Si no como me mareo. O simplemente algunas personas nunca lo han intentado. Y desconocen la cantidad de beneficios que tiene el ayuno y también la cantidad de las diferentes formas de hacer un ayuno. Entonces, el ayuno circadiano, ¿qué es exactamente? Pues lo de circadiano, ayuno ya sé que es que sea de abstinencia. Lo de circadiano tiene que ver con los ritmos circadianos, que es lo de cómo, pues de cuando sale el sol en la mañana hasta que se oculta. Exactamente, de 24 horas es un ciclo circadiano y usualmente, dependiendo de la estación, de la temporada, pueden ser 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Ujú. Y precisamente en base a eso se basa el ayuno circadiano. Pues pues a comer mientras haya sol, básicamente es lo que yo estoy entendiendo. Pero es curioso, porque cuando anochece, hay unos efectos fisiológicos en nosotros. Por ejemplo, el cuerpo se prepara para el descanso, porque para eso es que la noche se ha hecho, o sea, fisiológicamente, o sea, cómo el organismo está preparado para que en la noche descansemos. Y entonces, ¿cómo es eso posible? Bueno, después cuando se apuesta al sol, por ejemplo, ya hay unos cambios hormonales. Entonces la melatonina se empieza a producir en altas cantidades. Y ya después de ahí, si una persona, por ejemplo, trabaja de noche o no comió bien durante el día y empieza a acostumbrarse a comer tarde, pueden tener unos efectos negativos en la salud. Oh, eso sí tengo entendido que según las investigaciones dicen que el comer de noche pues hace que el páncreas se desorganice porque empieza a soltar insulina, que es una hormona, y esa hormona pues si empiezas a soltarla en la noche y de forma desordenada, pues ahí tienes un problema, porque incluso esa hormona tiene un nivel más alto, me parece que es al mediodía, ¿no? La insulina. La insulina sí tiene sus picos al mediodía. Ujú. Entonces, si estamos metiendo una comida a las 8 de la noche, cuando ya los niveles se empiezan a bajar, se confunde el cuerpo. Sí, pues si no hay insulina, pues esa comida, esa comida que se volvió ya glucosa en azúcar en la sangre, pues entonces se almacena de forma mala, no se utiliza. Sí. Y luego eso es cuando empecemos a tener esa resistencia a la insulina, que puede provocar la prediabetes, hasta la diabetes si no se monitorea. Sí. Tengo también unos pacientes que es bueno decir que les encanta mantener su estilo de vida que tenían en sus países en cuanto a al hábito alimenticio, porque ellos comen 3 veces al día.
Y ellos decían, así yo comía en mi país y así me mantenía saludable. Y bueno, y es verdad, cada vez que van son de las personas que mejor reevaluaciones tienen. Quiere decir, cuando llegan, que miramos a ver el progreso, son las que mejores lo han hecho. Sí, eso sí lo he notado definitivamente al estar en las dos culturas, que muchos americanos, los estadounidenses, tienen más desorganización y menos disciplina cuando se trata de las horas de las comidas. Pueden estar picando durante el día, muchas meriendas Los y famosos no hay... postres. ¿Cómo? Los famosos postres que le encantan. Sí, los postres durante el día, los chips, las sodas y puede ser comida chatarra que se come entre comidas, entonces hay una desorganización en el cuerpo. Para volver a lo del ayuno circadiano, que es lo para aprovechar ese punto y decirlo, que en el ayuno circadiano, pues la persona se supone que come un montón. O sea, en Colombia le dicen un desayuno de camionero. Eso sí me encanta a mí, comer un desayuno bien fuerte. Y sin saberlo, lo practicaba ese ayuno circadiano. Lo que me ha tomado sorpresa, por eso es que cuando usted me presentó el tema, me dice, no, vamos a decirle lo del ayuno circadiano a la gente hoy. Digo, bueno, pues explícame un poquito más porque yo estoy como confuso. Entonces, como que toda la ciencia y todo ese conocimiento se empieza a agrupar para poderlo hablar, pero sí, ese ayuno circadiano es dejar de comer cuando el sol se oculta, para que usted le dé ese tiempo de descanso al organismo. Quiere decir que el cuerpo tenga esa capacidad de metabolizar todo eso, pero que también cuando sea el tiempo de dormir, que hagan los órganos. Para descansar, eso es el momento de recuperarse. Sí. Y muchas veces si nosotros, bueno, por ejemplo, cuando comemos muy cerca a la hora de acostarse, el cuerpo en vez de estar descansando está bajo unos procesos de digestión. Entonces los órganos en vez de descansar están trabajando. Sí, especialmente el sistema gastrointestinal que demanda tanta energía. ¿O acaso no les ha dado sueño después de que se come una comida bien fuerte? Porque toda la energía se está enfocando allí. Sí, es un proceso bastante complejo y requiere mucha energía. Por ejemplo, la testosterona en los hombres. ¿Cómo juega, cómo se cambia cuando se ayuna una persona? Yo lo que sí sé que la hormona del estrés, que se llama el cortisol, en la mañana 7 a 8. Entonces, 7 a 8 de la mañana, ese cortisol, o sea, esa hormona del estrés está en pique, está en un punto alto. Entonces, la forma en que te despiertes, la forma en que empieces el día, y si es, digamos, es haciendo ejercicio, que es excelente porque es hacer ese ejercicio, libera otras sustancias químicas que se llaman endorfinas, entonces te genera una sensación de bienestar y hace que el cortisol baje, porque tener mucho cortisol en sangre es malo, le afectan los órganos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona no ha estado comiendo muy tarde o no ha dormido bien, que también afecta la función del organismo, en este caso esa persona no durmió bien porque estaba muy llena, que estaba digiriendo, entonces cuando aparece el cortisol en la mañana, ya él aparece, pero ya en lugar de aparecer de 7 a 8 va a empezar a hacer el pico, a ser más alto de 8 a 9. Y entonces se va corriendo todo esto. Y allí cuando se va corriendo se va creando un desbalance se va creando un desbalance en el organismo. Ok. Entonces, ¿cómo el exceso de cortisol se afecta realmente? Porque hay muchas personas que hacen lo que usted está aconsejando que no se Pues debe el hacer. exceso de cortisol hace que la persona obviamente mantenga un estado de alerta, porque es una hormona de estrés. En los hombres afecta con los niveles de testosterona, los disminuye, o sea que las características masculinas de nosotros se empiezan a ver afectadas por eso. No hay el deseo sexual, se afecta porque usted está estresado, usted no piensa en eso. Y el otro punto es que esa hormona hace que la persona también retenga líquido. Entonces va a hacer que usted se vea como gordo. Entonces va a hacer que usted gane peso. Sí, sí, exactamente. Porque fisiológicamente su cuerpo piensa que está bajo un estado de emergencia y realmente no hay emergencia. Simplemente se suelta mucha glucosa en sangre para que los músculos tengan energía para actuar, pero luego se sigue el mismo estrés y
puede afectarse el organismo de forma muy negativa. Sí, pero para poder que el ayuno circadiano pues se realice bien, lo importante es buscar la forma de tener un buen sueño, de saber que hay un patrón de sueño, de saber que voy a evitar cosas que no lo dejen dormir, ¿cierto? Porque el año pasado usted estaba hizo ayuno intermitente y ahora que se nos está mudando para lo que es el ayuno circadiano. Pero ¿qué es lo que uno debe evitar entonces qué debe evitar para interrumpir ese sueño? Bueno, todo empieza con la preparación del sueño. Por lo menos unas 2 horas antes debes soltar las pantallas. Eso sí, hay muchas personas que tienen el teléfono en la cara hasta el momento de acostarse y se está confundiendo el cerebro. Sí, porque se confunde primero porque recuerda que cuando hablamos al inicio que cuando sale el sol, pues el cuerpo tiene energía y está la hormona del estrés que empieza por la mañana, la del cortisol, que te prepara para ir. Entonces aumenta y la insulina, que es la que ayuda a que se absorba todos los alimentos que has comido, ella está más alta al mediodía. Y por la noche, cuando el sol se oculta, es que empieza la hormona que hace que se empieza a liberar una hormona cuando falta la luz. Cuando falta la luz. Y eso es que la melatonina. Exactamente. Porque la melatonina nos ayuda a dormir. Y eso es un pedacito en el cerebro que allí es donde es como un reloj interno, que ayuda y que se comunica con otra glándula allá en el cerebro, ¿cierto? Y allí es donde sale la melatonina. Exactamente, es Pero una hormona poderosa para inducir el sueño. Pero si estás frente a la pantalla, esa luz que no es natural, pues le engaña al cerebro y no se libera esa hormona. Los niveles de melatonina se disminuyen y la persona no tiene tantas ganas de irse a dormir, no están cansados. También se ha dicho que la falta de exposición a la luz real, a la luz natural, hace que la persona tampoco pueda tener un buen despertar, porque falta esa producción. Esto es todo por nuestro podcast de hoy. Si te gustó, te invitamos a dejarnos un like y a compartir esta valiosa información con tus amigos y contactos. Nos encantaría leer tus opiniones y responder todas tus dudas. Si tienes alguna, déjanos saber en los comentarios. Y si todavía no te has suscrito al canal de YouTube, el momento es ahora. Activa la campanita para que seas el primero en ver los videos tan pronto salgan.